hay una pregunta de Crísculo que dice: la modificación de los artículos favorece que las arañas, o spiders, los spiders de los buscadores o las arañas, vayan con frecuencia y te posicione, o es contraproducente o no favorece para el posicionamiento. Bueno, vamos a ver. Hay una persona, bueno, sí, yo he hablado antes de modificar los artículos. Modificar los artículos, ¿en qué porcentaje? ¿Un 20%? ¿Un 30%? Bueno, pues no es fácil. O sea, lo que Google tiene que detectar es que ese artículo es original. ¿Cómo te garantizas que ese artículo? O sea, porque si los spiders, Google en especial, Google es el que, por ejemplo, el otro día me hablaba Lasse, un compañero de nuestro Inner Circle, de nuestro Mastermind, que estábamos hablando el otro día, que estuvo dando una conferencia, estaba con los de Google ayer mismo, y me decía el CEO de Google, o el representante de Google, decía que el 98% de las búsquedas de los españoles se hacen en Google.es, no en Google España. Bueno, Google es el principal. Google sí. Si Google detecta que ese artículo ya lo tiene, o sea que es un artículo duplicado, entonces no te va a indexar. Entonces, ¿cómo te garantizas que tu artículo sea indexado? ¿Porque lo modifiques un 30, un 40, un 50%? No, yo digo, haz un artículo nuevo. Creo que lo que hay que hacer es un artículo nuevo. Hay muchas formas, o sea, sobre un determinado concepto que tú has cogido, que tú has visto en internet, tú puedes hacer un nuevo artículo en el cual vas a contar lo mismo pero de otra forma, es decir, vas a contar lo mismo con tus propias palabras. Evidentemente, si vas a contar lo mismo con tus propias palabras, pero puedes hacer referencias, que se llaman derecho de cita, y citas a algunos autores que están hablando de un determinado tema, o que hacen mención a este tema. Entonces, dicen, según este autor, una de las claves fundamentales para conseguir tráfico a tu sitio web es esto y esto y esto. Esto significa, pero desde mi punto de vista, o estoy de acuerdo con este autor, es decir, que no solamente modifiques el artículo, sino que hagas un artículo nuevo en el que aportes algo más de lo que estaban aportando los otros artículos. Entonces, en ese sentido, modificar los artículos en el sentido de cuando estás trabajando con artículos de otros. Ahora, cuando es tu propio artículo, ¿cuál debería ser la estrategia? Pues, como he dicho ya en más de una ocasión, crea el primer artículo original que publicas en tu sitio web, un artículo especialmente pensado para el blog, que es un artículo normalmente más corto, y desde ahí enlazas al artículo. O sea, prácticamente el artículo del blog es un pequeño resumen de lo que estás contando en el gran artículo, y lo que haces es una pequeña reseña del artículo que has publicado en tu sitio web, pero esto no lo hagas el mismo día. O sea, un día publicas un artículo en tu web, al día siguiente publicas esa reseña sobre tu artículo en tu blog y haces un link a tu web, y después preparas una segunda o una tercera versión de ese artículo, que esa la diseminas por ahí en algunos sitios. No hace falta que la disemines en cientos de sitios, porque tampoco tiene mucho sentido, ya que no vas a conseguir posicionamiento por ello, puesto que tu artículo sería duplicado. Tendrías que hacer modificaciones de ese artículo, hacer artículos nuevos, y cada sitio publicar un artículo nuevo. Y eso va a llevar tanto trabajo que no es operativo, con lo cual fíjate en aquellos sitios dentro de tu nicho de mercado que mejor PageRank tienen, que mejor posicionado están, que más páginas tienen en Google indexadas. Entonces, o sea, que más páginas están indexadas de ese portal en Google, que más PageRank tiene, y entonces públicalo en 2 o 3 sitios así, para garantizarte que alguno de ellos lo indexa, ¿de acuerdo? Que Google lo indexa en algún día. Pero hacer modificaciones en ese sentido es modificar profundamente el artículo, es decir, casi redactar un artículo nuevo. Y dices, bueno, pero sobre el mismo tema sí, una misma cosa se puede contar de diferente forma. Es más, si tú hoy te sientas a escribir un artículo, coges ese artículo, lo terminas, lo guardas, y dentro de una semana vuelves a escribir un artículo sobre el mismo tema, coges el primero y coges el segundo, y tienen unas grandes diferencias, porque una misma cosa se puede contar de varias formas, y esto sería un poco la estrategia. O sea, en este sentido, en modificar los artículos te va a beneficiar siempre y cuando la modificación sea tan profunda que no tenga nada que ver un artículo u otro, salvo que estás contando la misma cosa pero de distinta forma. ¿De acuerdo?